¿Qué es la coma? La coma es un signo de puntuación que lo vamos a utilizar para dar pausa, para cerrar frases apositivas, explicativas, después de un vocativo, para enumerar elementos, etcétera, etcétera. Muy bien, empezamos entonces. El uso de la coma. La coma es un signo de puntuación que indica pausa, enumeración, orden y para encerrar frases explicativas o la posición. Hay varios tipos de comas. Por ejemplo, 1. La coma enumerativa. Su mismo nombre dice, va a enumerar o va a separar elementos sucesivos. Ejemplo, los médicos, enfermeras, policías y personal de limpieza arriesgan sus vidas al combatir la pandemia. En ese ejemplo podemos apreciar comas enumerativas, está enumerando varios elementos. Se oía el relincho de los caballos, el mugido de las vacas, el gruñido de los cerdos y el pío de los polluelos. Igual, en este ejemplo también se puede apreciar varias comas enumerativas. Están enumerando varios elementos. Siguiente tipo de coma, vocativa. Esta coma va a ir después del vocativo. ¿Y qué es un vocativo? Es la persona a quien nos dirigimos. Por ejemplo, amor mío, te extraño tanto. Cumple la cuarentena para vernos pronto. El vocativo sería amor mío, que es la persona a quien me estoy dirigiendo, pues la coma va después de este vocativo. Leonardo, ven temprano a casa. Esta coma vocativa va después del vocativo o persona a quien me dirijo. Bien, tercer tipo de coma, la coma apositiva. Esta coma va a servir para encerrar la frase apositiva. Son dos comas apositivas, entonces estas comas encierran esta frase apositiva. ¿Y qué es la frase apositiva o qué es la posición? Es el otro nombre que se le va a dar al sujeto en la oración. Por ejemplo, Andrés Avelino Cáceres, el brujo de los Andes, combatió contra los chilenos. Podemos apreciar en este ejemplo que hay dos comas apositivas que están encerrando la posición. La posición sería el brujo de los Andes. Siguiente ejemplo, Cusco, la capital arqueológica de América, está de aniversario. También hay dos comas apositivas que están encerrando la posición, la capital arqueológica de América. 4. Coma aclarativa o explicativa. Tiene esos dos nombres. Su mismo nombre lo dice. Va a servir para aclarar o explicar un hecho o una situación. También en este caso van a ser dos comas que van a encerrar la frase explicativa. La frase explicativa va a servir para aumentar información en la oración. Ejemplos. Martín Vizcarra, después de analizar el incremento de los índices de contagios por el coronavirus, alargó la cuarentena hasta el 24 de mayo. Ahí en ese ejemplo podemos apreciar dos comas aclarativas o explicativas y están encerrando la frase explicativa. Siguiente ejemplo. El invento de llevarse a cabo puede beneficiar mucho al país. Muy bien, ahí también está resaltado de negrito la frase explicativa que vendría a ser de llevarse a cabo. Y esta frase explicativa está encerrada por las dos comas explicativas o aclarativas. Muy bien, siguiente tipo de coma, coma elíptica. Esta coma va a ser la que va a reemplazar al verbo para evitar la redundancia o repetición de ideas. Ejemplos. Tú eres la luz y yo la sombra. El verbo ahí en esta oración sería eres. Para no repetir nuevamente eres, he utilizado la coma elíptica. Miren qué diferente sería si yo escribiría de la siguiente manera. Tú eres la luz y yo soy la sombra. Eres o soy es lo mismo. No podría repetir el verbo. Para no repetir el verbo, entonces reemplazo el verbo eres con la coma elíptica. Siguiente ejemplo. Ellos pondrán el dinero. Nosotros, los trabajadores. ¿No? Esta coma ha reemplazado entonces al verbo pondrán. Mira qué diferente sonaría o sería si es que utilizaríamos nuevamente el verbo pondría. Ellos pondrán el dinero, nosotros pondremos los trabajadores. Entonces pondrán, pondremos sería redundancia. Entonces para evitar esa redundancia he utilizado la coma elíptica para reemplazar el verbo pondrán. Ahí está resaltado de rojo la coma elíptica. Siguiente tipo de coma, la coma hiperbática.
va a ser esa coma que va a alterar el orden de la oración. Normalmente en estos casos las oraciones se inician con los predicados. Ejemplos: cantaron hermosos guainitos los pongos de Ayacucho. Yo podría haber dicho primero el sujeto, los pongos de Ayacucho cantaron hermosos guainitos, pero por cuestiones de literarias, estéticas, primero se utilizó el predicado. Entonces, para estos casos, cuando al inicio va el predicado, luego del predicado va la coma hiperbática. Cantaron hermosos guainitos, le doy esa pausa, coma, los pongos de Ayacucho. Siguiente ejemplo: cuando quieras nos iremos juntos. Igual hay una pausa ahí, ¿no? Está alterando el orden de la oración. Cuando quieras nos iremos juntos. Yo hubiera podido empezar con nos iremos juntos cuando quieras, pero he invertido el orden y ahí es donde se utiliza esta coma hiperbática en estos casos. Muy bien. 7. Último tipo de coma: coma conjuntiva. Su mismo nombre dice, va a ser una coma que va a ir cerca a una conjunción, también conocido en razonamiento verbal como los conectores lógicos. En este caso, estas comas van a ir después de los conectores de contraste, sin embargo, en conclusión, por lo tanto, también van en los conectores de consecuencia, ¿sí? Por lo tanto, en consecuencia, en los conectores de contraste, sin embargo, si no, también pueden ir cerca a los conectores de orden, en primer lugar, en segundo lugar, también los conectores o conjunciones de equivalencia, en otras palabras, es decir, ¿sí? También en los conectores o conjunciones de ejemplificación, como por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo. Muy bien, vamos a ver entonces los ejemplos. La fiesta estuvo genial, sin embargo, asistieron pocos invitados. Ahí podemos ver la presencia de la coma conjuntiva después de la conjunción sin embargo, y también le da pausa. No usa mascarilla para salir a la calle, ni se lava las manos al regresar a casa. En conclusión, ahí le ponemos la coma o la pausa, lo atacará el coronavirus. En estos casos, estas comas conjuntivas van a ir después de las conjunciones. En el primer caso, sin embargo, después de la conjunción de contraste, ¿no? Las conjunciones de contraste, te recuerdo, oponen ideas. En el siguiente caso, las conjunciones de consecuencia, como en conclusión, son las que van a dar un remate final, una conclusión en una idea, y en estos casos va pues después de las comas, después de las palabras conjuntivas van las comas conjuntivas. Bien, ahora sí, vamos a practicar. Vamos a ver entonces el uso de las comas en las siguientes oraciones. 1. Reconocer los tipos de comas en las oraciones. Primera oración: Ricardo, te esperamos en la puerta principal de la universidad. Ahí está de negrita la palabra Ricardo. Ricardo vendría a ser el vocativo, la persona a quien te diriges, y la coma vocativa va después del vocativo Ricardo. Entonces sería una oración con coma vocativa. 2. Guasaberto, con sus manos temblorosas, me dijo que me amaba. Aquí se trata de dos comas explicativas o aclarativas. Está encerrando la frase aclarativa que vendría a ser con sus manos temblorosas. Está aclarando, ¿sí?, cómo sucedió el hecho, no está explicando. Entonces sería una oración con coma explicativa. 3. Después de la cuarentena haré lo siguiente: ahorraré dinero, bailaré como nunca, no haré dieta, estudiaré derecho, amaré a Guasaberto y viajaré por el mundo. Ahí puedo apreciar que estoy mencionando varios elementos, y para separar estos elementos uso la coma enumerativa. Entonces, por lo tanto, sería una oración con coma enumerativa. 4. La maestra de gramática me enseñó el uso del sustantivo, adjetivo, verbo y pronombres. Es decir, este mes aprendí palabras gramaticales. Ahí resaltado de negrito tengo una conjunción de equivalencia, o también conocido en razonamiento verbal conector de equivalencia, ¿no? Igual a ideas. Para encerrar este conector de equivalencia o esta conjunción de equivalencia, utilizo las dos, en este caso, dos comas conjuntivas. A veces se utiliza uno, pero para darle pausa utilicé dos comas conjuntivas.
están encerrando la conjunción. Entonces sería una oración entonces con coma conjuntiva. 5. Los futbolistas uruguayos juegan con entrega y valentía, los bolivianos con apatía o desgano, ¿no? Ahí estoy apreciando dos ideas diferentes separadas por un punto y coma, pero también estoy reemplazando el verbo juegan, ¿no? Para no decir los futbolistas uruguayos juegan y también los bolivianos juegan, y no repetir el verbo juegan, entonces reemplazo el segundo verbo por la coma elíptica. Después de bolivianos estaría la coma elíptica que reemplaza al verbo juega. 6. La Ilíada, epopeya escrita por Homero, trata de la guerra entre griegos y troyanos. A ver, ahí ustedes pueden apreciar el uso de dos comas explicativas o aclarativas. La Ilíada, muchas personas no conocen qué es la Ilíada, entonces yo aclaro, yo explico en la frase explicativa y pongo epopeya escrita por Homero, ¿no? Y esta frase explicativa va a ir encerrada entonces por dos comas explicativas o aclarativas. 7. Julio César Tello, el padre de la arqueología peruana, descubrió la cultura chavín. Muchos no sabemos quién es Julio César Tello, entonces yo, para aclarar al lector la idea, agrego el padre de la arqueología peruana, y esta frase aclarativa lo voy a encerrar con dos comas aclarativas, ¿correcto? Muy bien. 8. Me prometiste que cambiarías, sin embargo, continúas con tus mentiras. A ver, me propusiste que cambiarías, sin embargo, no lo hizo. Ahí estamos apreciando el uso de una conjunción de contraste. Sin embargo, esta conjunción sirve para oponer ideas, ¿correcto? Va a oponer ideas. Normalmente yo lo llamo positivo y negativo, ¿no? En este caso, me prometiste que cambiaría, sería lo positivo, y continúas con tus mentiras, sería lo negativo. Entonces, cuando utilizo este tipo de conjunciones, voy a utilizar la coma. En este caso lo he utilizado después de la conjunción para poder darle pausa. Muy bien, ahora sí vamos a contestar estas preguntas con alternativas. Dice, ¿en qué alternativa hay el uso correcto de la coma? Vamos a ver. A. Los jóvenes a veces son intransigentes. A ver, ahí hemos dicho que la coma vocativa es cuando tú te diriges a alguien. Yo no me estoy dirigiendo a los jóvenes, solamente estoy comentando, por eso no sería coma vocativa. B. En este lugar nadie añora su pasado. En esta oración no es necesario el uso de coma, debería ir seguido, sin coma, estaría incorrecto. C. La duquesa en ese momento se marchó. Ahí hay una frase aclarativa, que sería en ese momento, y está encerrada por dos comas explicativas. Sí, está correcto. D. César, los poemas que leíste eran tristes. No hay necesidad de la coma después de qué, ¿sí? La otra coma sí está bien aplicada, de César. E. Cuando termines de escribir, niña, llámame. Bueno, ahí la coma debería ser cuando es un vocativo. En este caso, llámame no es vocativo. Si es que la única frase correcta, con el uso correcto de coma, sería la C. La duquesa en ese momento se marchó. Siguiente. 10. Señale la alternativa que presenta uso correcto de la coma. Vamos a ver dónde hay uso correcto. A. El joven volvió en la tarde. Sí. El joven está comentando, no se está dirigiendo al joven, para que sea coma vocativa, así es que estaría incorrecto. B. Compró un pincel, un cuadro. Después de compró no debería ir la coma enumerativa. En los otros casos, cuando menciona los elementos, sí, así es que sería incorrecto. Ella salió sin defenderse ayer. También no hay necesidad de poner coma después de ella. Está comentando, no es vocativo. Siguiente. Señores, aquí está su pedido. Debería ser seguido, sin coma. E. Ellos, sin duda, triunfarán. Esa frase explicativa, sin duda, es correcta. Y hay dos comas que están encerrando esa frase explicativa o aclarativa. Por eso la respuesta sería la E. Muy bien, jóvenes. Ahora te toca a ti. Se te está dando 5 oraciones para que tú puedas reconocer los tipos de comas que se están utilizando en estas ideas. Recuerda lo aprendido hoy. Tú puedes.